Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la historia del castellano. Veamos que el castellano, denominado también español, es el idioma más hablado entre las lenguas romances, tanto en términos como en cantidad de hablantes como de países en los cuales predomina dicho idioma. Conozcamos su historia. En ese dibujo podemos visualizar la península ibérica. La península ibérica que actualmente corresponde a los territorios de Portugal y de España. Es aquí donde tiene su origen o sus inicios el castellano. Veamos la siguiente línea de tiempo. En la península ibérica vivían los pueblos, los íberos, los pueblos celtas, íberos y vascos. Ellos realizaban un comercio con los griegos y con los fenicios. Los griegos fueron los que llamaron a este lugar Iberia o tierra de los íberos. Posteriormente, en el año 209 antes de Cristo, llegaron a la península ibérica los romanos. Ellos invaden la península ibérica y, como era costumbre de los romanos, aposentaron en parte de sus ciudadanos romanos en esta península, y entre ellos, pues, en su mayoría la soldadesca, quienes trajeron consigo el latín vulgar. Recuerda que en Roma se hablaba el latín, pero el latín tenía dos variantes, un latín culto y un latín vulgar. El latín culto era hablado por la gente pues instruida, y vamos a ver que este latín vulgar fue el que se aposentó y el que se mezcló con las lenguas de los celtas, de los íberos y de los vascos. En la invasión de los romanos a la península ibérica se produjo dos, dos procesos. El primer proceso fue la romanización, que quiere decir que los romanos impusieron sus costumbres, su cultura y las leyes romanas en la península. Y el otro proceso que se dio fue la latinización, que fue la imposición de la lengua de los romanos en todos los territorios conquistados. Esta invasión romana a la península duró aproximadamente 8 siglos, hasta que en el siglo V después de Cristo la invadieron los visigodos, o llamados también bárbaros. Los romanos llamaron bárbaros a todos aquellos territorios o culturas o pueblos que no pudieron conquistar. Entonces, cuando los germanos conquistaron a los íberos o a la península ibérica, se produjo este proceso, se produjo el proceso de romanización. ¿Qué quiere decir? Que los germanos se comenzaron a adaptar a las costumbres dejadas por Roma en la península ibérica, ya que la cultura romana era superior a la de los germanos. Años más tarde, en el siglo octavo, o sea, esto después de Cristo corresponde a los años de 1711 después de Cristo, se produjo otra invasión en la península ibérica. En esta ocasión fueron los árabes o musulmanes quienes invadieron la península ibérica. Aquí se produce la llamada Guerra de Religiones, o llamada también Guerra de la Reconquista, donde pelean pues la religión de la católica o cristiana contra la religión musulmana. Vamos a ver que cuando los árabes invadieron la península ibérica, los españoles, o los que, bueno, se trataron de refugiar en las zonas montañosas, en las sierras cantábricas. Ahí iniciaron un largo periodo de guerras entre árabes y cristianos. Los españoles querían expulsar a estos extranjeros árabes de sus tierras, y a todo este periodo fue conocido bajo el nombre de la Guerra de la Reconquista. Cabe mencionar que los árabes aportaron cerca del 5% de nuestro léxico con su idioma. Bueno, en estos casi 8 siglos que duró la Guerra de la Reconquista, se fueron dando una serie de cosas. Entre ellos vamos a observar que surgieron en lo que eran los pueblos mozárabes. ¿Y quiénes eran estos pueblos mozárabes? Bueno, los mozárabes fueron aquellos pueblos aquellos españoles que no lograron refugiarse en las zonas montañosas, comenzaron a vivir
en paz con la dominación árabe. Entonces, poco a poco se comenzaron a mezclar las lenguas. Es así de que de estos pueblos conocidos como mozárabes surgieron las primeras jarchas mozárabes, que eran que constituyen la primera literatura en lengua española. Estas jarchas mozárabes eran composiciones de poetas árabes que insertaban al final de su composición unos cuantos versos en el dialecto mozárabe. Como era muy sonoro, estos versos fueron muy bonitos, fueron muy llamativos en esa época. Posteriormente, también en este periodo llamado como Guerra de la Reconquista, aparecen las glosas. ¿Y qué eran las glosas? Las glosas eran anotaciones que se escribían en castellano a los bordes de las páginas. Recordemos que en ese entonces los textos oficiales estaban escritos en latín. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los los clérigos, que eran los encargados de la administración pública, necesitaban ayuda. Entonces ellos, como los clérigos no podían solos llevar esta administración pública, pidieron ayuda a ciertos personajes que no conocían o no tenían el dominio del latín culto. Entonces estos personajes, estos ayudantes, comenzaron a hacer anotaciones al borde de las páginas para poder explicar lo que significaba cada término. Y es así que fueron surgiendo los primeros escritos en lengua romance castellana. Las glosas más conocidas son las glosas emilianenses y las glosas silenses. Ya está, muy bien. También en este periodo de la Guerra de la Reconquista, nace pues el castellano oficialmente, sobre todo gracias a la intervención del rey Fernando III. Aquí lo visualizamos, Fernando III, conocido como el Santo. Fernando III decide oficializar la lengua romance castellana en el año de 1240, es decir, él permite que los textos oficiales sean escritos tanto en latín como en romance castellano. Pero años más tarde, su hijo, Alfonso X, conocido como el Sabio, en el año de 1260, o sea, 20 años después, decreta la obligatoriedad del castellano. O sea, dice, a partir de ahora todo documento sí o sí se escribe en castellano. Bien. Cuando ya termina, una vez terminada la Guerra de la Reconquista en el año de 1492, ¿cómo termina esta guerra? Bueno, mira, los pobladores de Castilla invaden casi toda la península, uniéndose a otros pueblos de ese lugar y logran expulsar a los árabes. Básicamente expulsan a los árabes con la toma de la ciudad de Granada. Bueno, con esto se produce pues ya la liberación de España, de ese yugo árabe. Y es así que en el año de 1492 surgen acontecimientos muy importantes. Vamos a ver que surge la primera gramática castellana escrita por Elio Antonio de Nebrija, y posteriormente también surge o se da lo que es el descubrimiento de América. Vamos a ver que en esa época España estaba siendo gobernada por los reyes católicos. España se unifica y se extiende pues esta religión, ¿no? Este dominio, o sea, como ya España se unifica, comienza a gobernar todo este paso territorio los reyes católicos. Y vamos a ver que ellos son los que apoyan a Colón, quien en 1492, el 12 de octubre, descubre América. Hasta aquí entonces ya vemos cómo es que ha surgido o cómo se ha iniciado el origen del castellano. Pero sin embargo, el castellano o español va a seguir revolucionando, ha seguido creciendo. ¿Cómo así? Porque en el año de 1492 los españoles, al conocer un nuevo mundo, tomaron contacto con las nuevas lenguas de ese mundo, y una de las lenguas con las que se toparon eran el náhuatl, ¿no? Y el hecho de nombrar cosas nuevas hizo que
que las palabras llamadas americanismos fueran insertándose poco a poco a la lengua castellana, hasta que los españoles llegaron al Perú en 1532 y de ahí vamos a observar que todavía fue creciendo mucho, mucho, mucho más. ¿Sí? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En la próxima clase vamos a continuar hablando del castellano hablado en el Perú.